Durante 2 años, observé en silencio cómo mi esposa se distanciaba de mí. En la fiesta de Navidad de su empresa, su arrogante CEO me humilló públicamente, llamándome perdedor pobre y asfixiante, mientras ella se quedaba allí y se reía. Lo que ninguno de los dos sabía era cuál era mi verdadero trabajo, y que yo ya estaba en proceso de comprar su empresa. En el momento en que dije esas palabras, la sala quedó en completo silencio. No el silencio educado e incómodo que se produce cuando alguien cuenta un mal chiste. No la pausa extraña antes de que la gente encuentre algo más seguro de qué hablar. Este fue el tipo de silencio que ocurre cuando una sala llena de gente se da cuenta de repente de que ha estado observando a la persona equivocada todo el tiempo. 200 personas en un salón de baile alquilado en el Fairmont Chicago Millennium Park. Candelabros de cristal arrojando luz dorada sobre techos de 12 pies, barra libre, aperitivos servidos, un cuarteto de jazz en la esquina tocando algo festivo que nadie estaba escuchando realmente. El tipo de fiesta de Navidad corporativa que existe para recordar a todos cuál es su lugar en la jerarquía. Y yo estaba en lo más bajo de ella. O al menos eso es lo que todos pensaban. Mi nombre es Lawson Briggs. Tengo 46 años. Durante los últimos 3 años, he sido el socio más discreto en Meridian Peak Capital, una firma de capital privado con sede en el West Loop de Chicago. No hacemos publicidad. No hacemos comunicados de prensa. No aparecemos en Forbes a menos que estemos haciendo algo muy intencional. Las firmas que respaldamos se convierten en nombres conocidos. Nosotros permanecemos invisibles. Razón por la cual, cuando entré a esa fiesta de Navidad como el acompañante de mi esposa Claudine, sosteniendo un vaso de agua con gas y vistiendo un traje que tenía desde hacía 4 años, me veía exactamente como lo que todos asumían que era. Nadie en particular. Antes de contarles lo que sucedió después, antes de contarles lo que le dije a ese director ejecutivo y por qué el color abandonó su rostro en el segundo en que las palabras salieron de mi boca, necesito llevarlos de vuelta al principio. Porque lo que sucedió esa noche en el Fairmont no comenzó con una fiesta de Navidad. Comenzó con un matrimonio que se había estado desmoronando silenciosamente durante 2 años. Y comenzó con un hombre llamado Derek Callewa. Si alguna vez has estado con alguien mientras se está convirtiendo en otra persona, conoces el sentimiento del que estoy hablando. No sucede de una vez. No es un único momento que puedas señalar y decir, ahí es cuando todo cambió. Es una lenta acumulación de pequeñas cosas, una risa diferente, un nuevo grupo de amigos que nunca has conocido, una energía que ya no te pertenece. Claudine y yo nos conocimos hace 11 años en una cena de recaudación de fondos para la Fundación de Arquitectura de Chicago. Ella era analista financiera en una firma de consultoría boutique. Aguda y divertida, el tipo de mujer que podía mantener 3 conversaciones al mismo tiempo y hacer que cada persona sintiera que era la única con la que estaba hablando. Yo llevaba 3 años construyendo lo que finalmente se convertiría en mi sociedad en Meridian Peak. Todavía funcionando con 7 horas de sueño a la semana y suficiente ambición para alimentar una ciudad pequeña. Nos casamos en la primavera de hace 7 años, una ceremonia en una iglesia restaurada en el lado norte con 140 invitados y una recepción en una azotea con vistas al lago Michigan. Pasamos nuestra luna de miel en Portugal. Pasamos 2 semanas comiendo pescado a la parrilla y bebiendo vino blanco y hablando de la vida que íbamos a construir juntos. Durante los primeros 4 años, construimos exactamente eso. Claudine pasó de la consultoría al desarrollo corporativo y finalmente consiguió un puesto de directora de alianzas estratégicas en Callewa Group, una empresa mediana de medios y tecnología fundada por su director ejecutivo y accionista mayoritario, Derek Callewa. La firma tenía oficinas en el piso 38 del 150 North Riverside, justo en el río Chicago, el tipo de dirección que habla por ti. Y Derek Callewa sabía cómo hablar. Lo conocí exactamente 2 veces antes de la fiesta de Navidad. Una vez en una cena de la firma a la que Claudine me llevó, y una vez en un evento en una azotea para una organización sin fines de lucro que ambos apoyaban. Ambas veces, me estrechó la mano, dijo algo pulcro e intrascendente, y pasó a alguien más importante. Era el tipo de hombre que clasificaba a las personas en los primeros 10 segundos de conocerlas. Había visto a su tipo cientos de veces en salas de negociación, salas de juntas y reuniones de presentación por todo Chicago. Hombres que habían construido algo real, pero que habían empezado a confundir su cuenta bancaria con su carácter. Tenía 51 años, recientemente divorciado, canoso,
y tenía la soltura practicada de alguien que ni una sola vez en la memoria reciente se había sentido como la persona menos poderosa en la sala. Estaba equivocado, por supuesto. Simplemente nunca me había conocido en el contexto adecuado. Los cambios en Claudine comenzaron hace unos 2 años. No fue dramático al principio. Horas más largas en la oficina, conferencias que parecían multiplicarse, nuevo lenguaje filtrándose en su vocabulario. Frases y referencias que no reconocía, conectadas a personas que no había conocido. Empezó a hacer más ejercicio. No las carreras casuales por la tarde que solíamos hacer juntos por el sendero junto al lago, sino sesiones temprano por la mañana en un gimnasio cerca de su oficina, el tipo de lugar que cobra más al mes que la cuota del coche de la mayoría de la gente. Me di cuenta. Estoy en el negocio de darme cuenta de las cosas. La diligencia de vida no es solo una habilidad profesional. Es una forma de ver el mundo. Pero no la confronté. Todavía no. Observé y catalogué y seguí haciendo lo que siempre hago, que es construir la imagen más completa posible antes de hacer cualquier movimiento. Lo que construí durante esos 2 años no fue una imagen que quisiera ver. Mensajes de texto tardíos que recibía en el baño. Una segunda cuenta de correo electrónico en una tableta que ella pensaba que yo no conocía. Un viaje de negocios a Nueva York en septiembre que duró 4 días cuando la conferencia a la que afirmó asistir duró 1 día y medio. La forma en que comenzó a describir a Derek Callewa no como su jefe, sino como su mentor, su visionario, la persona que realmente entendía sus ambiciones. No soy un hombre que toma decisiones por emoción. Nunca lo he sido. En mi línea de trabajo, ese no es un lujo que puedas permitirte. Aprendes a ser paciente. Aprendes a esperar el momento en que toda la información está disponible y la imagen es clara, y entonces actúas con precisión. Para diciembre, mi imagen era clara. Y entonces llegó la invitación a la fiesta de Navidad. Claudine me la entregó un martes por la mañana. De manera casual, sin levantar la vista de su portátil. Derek organiza la fiesta anual de Navidad en el Fairmont. Viernes por la noche. Deberías venir. Miré la tarjeta con relieve. Gala anual de vacaciones de Callewa Group. 19 de diciembre. Fairmont Chicago Millennium Park. Corbata negra opcional. Estaré allí, dije. Ella levantó la vista entonces, brevemente, algo cruzó su rostro que no pude leer del todo. Sorpresa, tal vez. O algo más cercano a un error de cálculo. Genial, dijo, y volvió a su portátil. Pasé los 2 días entre ese martes por la mañana y el viernes por la noche haciendo lo que realmente me pagan por hacer. Aquí hay algo que nadie te cuenta sobre el capital privado. El trabajo real de negociación, las hojas de cálculo y las hojas de términos y las llamadas de diligencia debida, eso es casi secundario. El trabajo real ocurre en la inteligencia. Entender no solo lo que es una empresa, sino en qué se está convirtiendo, quién la está impulsando realmente, dónde están los puntos de presión, que se está ocultando en los números que los números no muestran. Llevaba 18 meses observando a Callewa Group, no por Claudine. Antes de que ella empezara a trabajar allí, una de nuestras empresas de cartera había explorado una asociación de contenido con ellos, y el acuerdo se había deshecho por razones que nunca encontré del todo satisfactorias. Así que, les mantuve un ojo pasivo. Y lo que había estado viendo en los últimos 6 meses se había vuelto muy interesante. Derek Callewa poseía el 62% de su empresa directamente. El 38% restante se dividía entre 3 inversores iniciales y una pequeña opción de compra de acciones para empleados. La empresa había reportado ingresos sólidos durante 3 años consecutivos. Sobre el papel, parecía saludable. Pero hay lo que una empresa reporta, y hay lo que una empresa es. La firma que había sido su principal fuente de ingresos por publicidad acababa de reestructurar su presupuesto de marketing. Un acuerdo de licencia clave que representaba casi 1/3 de los ingresos anuales de Callewa Group estaba por renovarse en febrero, y la contraparte había estado explorando alternativas discretamente durante meses. Y el propio Callewa había asumido una deuda personal contra su participación accionaria para financiar lo que parecía ser un proyecto de desarrollo inmobiliario especulativo en el lado sur de la ciudad que, hasta la semana pasada, estaba significativamente en números rojos.
Había pasado la noche del jueves al teléfono con dos fuentes. Una era un antiguo director financiero de una empresa que había respaldado años atrás y que ahora trabajaba en finanzas de medios. El otro era un abogado de un bufete que había hecho trabajo secundario para uno de los inversores originales de Calewa. Para el viernes por la mañana, sabía exactamente cuánto valía la empresa de Derek Calewa, cuánto iba a valer, y qué palancas tendrían que moverse para hacer que la brecha entre esos dos números fuera muy, muy grande. Me puse mi traje de 4 años. Me arreglé la corbata en el espejo del pasillo. Me miré durante un largo momento, y luego fui a la fiesta de Navidad. Antes de contarles lo que sucedió después, si esta historia les resulta familiar, si alguna vez han estado en una sala donde alguien decidió que no valía la pena respetarlos, por favor suscríbanse a este canal y dejen un comentario abajo. Porque lo que estoy a punto de contarles es la parte de esta historia que nadie vio venir. Ni Claudine, ni Derek Calewa, y honestamente, ni siquiera yo. El gran salón de baile del Fairmont en la noche del 19 de diciembre se veía exactamente como lo que era. Un intento muy caro de hacer que una obligación corporativa se sintiera como una celebración. Manteles de lino blanco, centros de mesa hechos de ramas escarchadas y rosas blancas. Una instalación de DJ en la esquina lejana reproduciendo versiones instrumentales suaves de canciones de Navidad. Mesas asignadas por departamento, lo que significaba que la sala estaba organizada menos como una fiesta y más como un organigrama por el que podías caminar. Claudine se veía hermosa, y quiero decir eso honestamente, sin amargura. Llevaba un vestido verde oscuro que no había visto antes, tacones que no reconocí, joyas que captaban la luz de una manera que sugería que eran nuevas. Se movía por esa sala con la soltura de alguien que pertenecía allí, saludando a colegas por su nombre, riendo en los momentos adecuados, tocando brazos y haciendo conexiones con la precisión fluida de alguien que había estado practicando esta versión de sí misma durante un tiempo. La seguí. Tomé una copa. Encontré un lugar cerca del borde de la sala donde podía ver todo y esperé. Soy muy bueno esperando. Derek Calewa llegó 40 minutos después, de la manera en que la gente como Derek Calewa siempre llega, 15 minutos después del momento óptimo, rodeado de suficiente séquito para marcar la entrada sin parecer que lo estaba intentando. Llevaba un traje negro perfectamente entallado con el cuello abierto, el tipo de informalidad estudiada que dice, soy demasiado exitoso para molestarme con una corbata. Recorrió la sala con la eficiencia practicada de alguien que había organizado esta fiesta 9 veces y sabía exactamente qué apretones de manos importaban. Lo observé. Observé a Claudine observándolo. Observé el momento en que la vio al otro lado de la sala y la forma en que su expresión cambió a algo más cálido, más deliberado. Cruzó hacia ella. Se abrazaron con la familiaridad de personas que lo habían hecho muchas veces antes. Observé desde mi lugar cerca de la ventana, copa en mano, rostro neutral. Entonces me vio. Pude ver el cálculo ocurrir en tiempo real, la evaluación rápida, la categorización. Se inclinó y le dijo algo a Claudine, demasiado bajo para que lo oyera, y ella se rió. Una risa real, no la educada, la clase que solía darme. La guió hacia mí con su brazo alrededor de su cintura, moviéndose como un hombre que poseía todo en la sala y simplemente le estaba mostrando a un invitado su propiedad. Debes ser Lawson, dijo, extendiendo una mano. Su agarre era del tipo que aprieta un poco más fuerte de lo necesario. Una señal de dominancia tan bien documentada a estas alturas que debería venir con notas a pie de página. Derek, dije. He oído mucho sobre ti. Estoy seguro de que sí, dijo, y sonrió. El tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Me miró de la manera en que la gente mira algo que ya ha descartado. Claudine me dice que estás en finanzas. Algo así, dije. Miró a su alrededor a las personas cercanas que se habían acercado para escuchar con la fácil curiosidad de una multitud que puede oler algo interesante. Luego volvió a mirarme y su sonrisa se amplió. Ella también me dijo, has estado pasando por una mala racha últimamente. En el trabajo. Lo dijo con una simpatía tan falsa que era casi impresionante. Negocio difícil, el capital privado, muchos altibajos. Tiene sus ciclos, dije. Puso su brazo de nuevo alrededor de la cintura de Claudine. Ella no se apartó. Y entonces lo hizo. Se volvió hacia la gente que lo rodeaba,
que ahora incluía quizás a 20 de los colegas de Claudine, algunos directivos de alto nivel, 2 personas que reconocí de la junta directiva de Calewa Group, y dijo lo suficientemente alto como para que se oyera. ¿Saben lo que pienso? Creo que Claudine merece mucho crédito por llevar el hogar mientras su marido averigua cuál es su próximo capítulo. Se rió. Esa risa fácil y segura que llena las habitaciones. Porque por lo que he oído, básicamente ha sido un pasajero durante los últimos 2 años. Arruinado, dependiente, y hizo una pausa para dar efecto, que es el movimiento de un hombre que cree que es la persona más inteligente de la sala. Completamente olvidable. Me miró con algo que era casi lástima. Sin ofender, dijo. Solo estoy siendo honesto. Eres como un pequeño trofeo triste que ella guarda en el sótano. Todo el mundo aquí lo sabe. La sala se rió. Algunos nerviosamente, otros libremente. Miré a Claudine. Ella se rió. No fuerte, no cruelmente. Pero se rió. Y ese único sonido me dijo todo a lo que los últimos 2 años de observar y catalogar y construir mi imagen me habían estado conduciendo. Tomé un sorbo lento de mi agua con gas. Luego miré a Derek Calloway y sonreí. Es curioso que lo describas de esa manera, dije. Porque desde donde yo estoy, no eres más que otro hombre que está a punto de ver cómo se disuelve el 95% de su empresa. La sonrisa permaneció en su rostro, algo detrás de sus ojos cambió. Discúlpame, dijo. Pinnacle Advertising, dije, manteniendo mi voz tranquila y conversacional. El mismo registro que usarías para comentar sobre el tiempo. Reestructuraron su presupuesto de marketing en noviembre. Su contrato con ellos, que representa alrededor del 18% de sus ingresos anuales, no se renovará en el primer trimestre. Hablé con su director financiero hace 2 meses sobre un acuerdo completamente no relacionado. La sonrisa había desaparecido ahora. No lentamente, sino de golpe. El acuerdo de licencia con Northshore Media, continué. El que vence en febrero, han estado en conversaciones con Vertex Creative desde septiembre. Conozco a su abogado principal. Derek Calloway estaba muy quieto. Y el desarrollo de Archer Street, dije, el proyecto residencial que financiaste apalancando tu participación accionaria. Los sobrecostos de construcción lo pusieron en números rojos por aproximadamente $1 millón a partir de la semana pasada. El banco que tiene esa nota envió un aviso de impago el 12 de diciembre. Hice una pausa. Conozco a alguien en su comité de préstamos comerciales. La sala estaba tan silenciosa que podía oír al cuarteto de jazz en la esquina lejana todavía tocando, completamente ajenos. Así que cuando hablas de lo que Claudine merece, dije, yo pensaría cuidadosamente sobre quién en esta sala es realmente el pasajero. Porque en unos 60 días, Calloway Group va a necesitar una inyección de capital o un comprador, y el número que vas a escuchar de cada firma que llames va a ser un porcentaje muy incómodo de lo que crees que vale tu empresa. Dejé mi bebida en la mesa más cercana. Fue un placer conocerte adecuadamente, dije, y salí del salón de baile. Tomé el ascensor hasta el vestíbulo y salí a East Monroe Street. El aire de diciembre del lago Michigan era lo suficientemente cortante como para picar, y me quedé en la acera durante unos minutos, simplemente respirando. Viendo las luces de la ciudad reflejarse en el hielo que había comenzado a formarse a lo largo de los bordes de la pista de patinaje de Millennium Park. Mi teléfono vibró en 3 minutos, un número que no reconocí. Contesté. Señor Briggs. La voz era cuidadosa, mesurada. Mi nombre es Paul Rector. Soy el asesor legal general de Calloway Group. Me disculpo por contactarlo esta noche. Obtuve su número de un contacto mutuo. Entiendo que usted y Derek tuvieron un intercambio esta noche en el evento de vacaciones. Lo tuvimos. Dije que le gustaría saber si estaría dispuesto a sentarse a principios de la próxima semana. Lo pensé por un momento. Dile que el martes, dije. Nuestra oficina está en Adam Street, a las 9 de la mañana. Me aseguraré de que esté allí. Dijo Paul Rector. Colgué y me quedé allí en el frío un rato más. Lo que necesito decirte ahora es algo que nunca he dicho en voz alta a nadie más que a mi hermano,
que dirige una empresa de construcción comercial en Oak Park y es la persona más honesta que conozco. Y necesito decirlo porque creo que es la parte de esta historia que realmente importa. Salir de ese salón de baile no se sintió como una victoria. Quiero que entiendas eso. Las películas te dirían que hay una señal musical en ese momento, algún tipo de crescendo que te dice que el héroe acaba de reclamar algo. La vida real no tiene señales musicales. La vida real tiene el aire frío de diciembre y el sonido de tus propios pasos y el conocimiento de que lo que acabas de decir allí, por muy cierto que sea, por muy preciso que sea, no arregla lo que realmente está roto. Claudine se rió. Esa es la frase que se quedó conmigo de pie en Monroe Street. No la cara pálida de Derek Calloway. No el silencio que siguió a mis palabras. No la certeza que sentí cuando expuse exactamente lo que sabía que valía su empresa. Esas cosas eran casi incidentales. A lo que seguía volviendo era al hecho de que mi esposa se rió. Llamé a mi hermano desde el coche. ¿Cómo fue?, preguntó Nathan. Sabía que iba a la fiesta. Es la única persona que lo sabe todo. Exactamente como pensé que iría, dije. ¿Estás bien? Lo pensé durante un largo momento, viendo las luces de la ciudad deslizarse por la ventana mientras mi Uber se movía hacia el norte por Michigan Avenue. Todavía no lo sé, dije honestamente. Eso es lo que quiero decirte. Porque la gente en los otros guiones que he oído, las otras historias, siempre parecen tener esta claridad, este momento limpio de triunfo que borra todo lo anterior. Y no voy a mentirte y decirte que esto fue así. Saber que la empresa de Derek Calloway estaba en caída libre no cambiaba el hecho de que mi esposa se había estado riendo con otro hombre en una fiesta donde se suponía que debía estar a mi lado. Algunas verdades corren paralelas y no se anulan entre sí. La reunión del martes fue todo lo que esperaba. Derek Calloway llegó a nuestras oficinas en Adam Street a las 8:57, lo que me dijo que había pasado todo el fin de semana decidiendo si la puntualidad se leería como fuerza o desesperación y se había decidido por algo intermedio. Trajo a Paul Rector y a una mujer que no reconocí que resultó ser su asesora financiera personal. Yo traje a dos de mis socios, Sloan Whitfield, que ha estado cerrando acuerdos de activos en dificultades durante 22 años y tiene la energía de alguien que realmente disfruta el olor de una empresa que está a punto de quebrar, y Grant Takefer, que se encarga de nuestra estructuración legal y cuya cara de póker es tan completa que nunca en 8 años he sabido lo que realmente estaba pensando. La reunión duró 3 horas. Derek Calloway pasó los primeros 45 minutos tratando de reenmarcar la conversación, que es lo que la gente hace cuando quiere controlar algo que ya no se puede controlar. Trajo proyecciones de ingresos que no tenían en cuenta el vacío de Pinnacle. Minimizó la situación de North Shore. No mencionó el impago de Archer Street en absoluto hasta que Sloan lo mencionó muy tranquilamente por su nombre, momento en el cual la asesora financiera miró a la mesa. Luego preguntó qué proponía yo. Lo expuse. Meridian Peak adquiriría una participación mayoritaria en Calloway Group a una valoración que reflejara su condición actual real en lugar de la reportada. Esa valoración estaba un 62% por debajo de lo que Derek Calloway le había estado diciendo a su junta que valía la empresa. El propio Calloway retendría una participación del 5%, un asiento en una junta reestructurada sin autoridad operativa, y un papel de asesor durante una transición de 12 meses. Poseería el 5% de una empresa que había construido desde cero. Se sentó con eso durante un largo momento. «Viniste a esa fiesta sabiendo esto», dijo. No era una pregunta. Vine a esa fiesta como invitado de mi esposa, dije. Tú lo convertiste en otra cosa. Me miró a través de la mesa de conferencias y por primera vez vi al hombre detrás de la actuación. Estaba cansado. Estaba asustado. Y era lo suficientemente inteligente como para saber que no le quedaba ninguna palanca real. Quiero disculparme, dijo, por lo que dije en la fiesta. Eso no es un término del acuerdo, dije. Que te disculpes o no, no cambia nada de los números. Asintió lentamente. Necesitaré hasta el jueves, dijo. Tienes hasta el miércoles al mediodía, dijo Sloan sin levantar la vista de sus notas. Llamó a las 11:47 del miércoles por la mañana. Aceptó los términos.
Claudine y yo tuvimos una conversación 4 días después de la fiesta de Navidad. No la noche de la fiesta porque no llegó a casa hasta pasada la medianoche y yo estaba dormido o al menos dando una impresión convincente de ello. No al día siguiente porque nos movíamos por el apartamento como dos planetas en órbitas que habían dejado de cruzarse. El domingo por la noche, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No era culpa exactamente. Era algo más cercano al cálculo. La misma mirada que le había visto poner en reuniones de negocios cuando intentaba decidir el mejor ángulo. No sabía que ibas a hacer eso, dijo. Lo sé, dije. Todo el mundo ha estado hablando de ello. Me imagino que sí. Estuvo en silencio por un momento. Derek me llamó el sábado por la mañana. Eso también lo sé, dije. Lo sabía. Su llamada a su móvil había durado 14 minutos. La había atendido en el dormitorio con la puerta cerrada. Lawson. Dijo mi nombre de la manera en que la gente lo dice cuando quiere que haga el trabajo pesado por todo lo que no están listos para decir directamente. Esto no es solo por la fiesta. No, dije que no lo es. Se miró las manos por un momento. No sé cuándo dejé de ser feliz, dijo. Quiero que sepas que no fue una decisión que tomé. Simplemente sucedió. He pensado mucho en esa frase desde que la dijo. Simplemente sucedió. Como si las decisiones que había tomado en los últimos 2 años fueran el clima. Como si el fin de semana en Nueva York y la segunda cuenta de correo electrónico y la risa en la fiesta de Navidad fueran cosas que le habían ocurrido en lugar de cosas que ella había hecho. Lo sé, dije. Y luego, porque lo decía en serio, no estoy enojado. Ella levantó la vista. Lo estuve, dije, durante mucho tiempo, pero en algún momento dejó de ser ira y empezó a ser información y con la información puedo trabajar. ¿Qué significa eso? Significa que creo que ambos sabemos lo que vamos a hacer a continuación. Y creo que ambos lo hemos sabido durante un tiempo. Estuvo en silencio durante un largo momento. Lo siento, dijo. Y creo que lo sentía, no por las razones correctas tal vez, o no solo por las razones correctas, pero lo sentía. Lo sé, dije. Yo también lo siento. Por lo que sea que no pude ser o no pude ver o dejé de ser en el camino. Nos sentamos en esa mesa durante otra hora sin hablar, de la manera en que la gente lo hace cuando no queda nada que negociar y ya nadie finge. Fue la hora más honesta que habíamos pasado juntos en años. El divorcio fue limpio porque yo lo hice limpio. No estaba interesado en el castigo. No estaba interesado en la palanca o el teatro o el tipo de combate legal prolongado que enriquece a los abogados y deja huecas a las personas que luchan. Claudine y yo teníamos activos que habíamos construido juntos y los dividimos de manera justa. Ella se quedó con el apartamento. Me mudé a un lugar en el piso 23 de un edificio en Streeterville con una vista del lago que no me había permitido desear cuando estábamos casados porque ella había querido quedarse en Lincoln Park. Es una buena vista. La adquisición de Calewo Group se cerró en febrero. Lo que no le había dicho a nadie, incluido Derek Calewa, era que teníamos un comprador estratégico alineado incluso antes de que se firmara el acuerdo. Una compañía de medios más grande que había estado rondando la biblioteca de contenido de Calewo durante 2 años, pero no podía soportar la valoración en la que Derrick había estado insistiendo. Con nosotros controlando la posición, el acuerdo se cerró rápido y limpio. El comprador pagó una cifra que, después de toda la reestructuración, devolvió nuestro costo de adquisición casi por completo y dejó una participación residual que valía considerablemente más de lo que valía el 5% de Derrick cuando lo compramos. Él hizo los cálculos finalmente. Me llamó en marzo. Ganaste dinero con mi empresa. Dijo que solemos hacerlo. Dije una pausa. ¿Sabías del comprador antes de la reunión del martes? Sabía del comprador antes de la fiesta de Navidad. Dije otra pausa, esta vez más larga. Eres un hombre preciso, dijo. Intento serlo, dije. Colgó. Sin ira esta vez, noté.
Solo una especie de reconocimiento a regañadientes que ocurre cuando alguien se da cuenta de que ha estado en una sala con un jugador de ajedrez y solo lo entendió después de que el juego había terminado. Mi hermano Nathan vino a la ciudad un sábado de marzo. Desayunamos en el Publican en Fulton Market, el tipo de lugar donde el menú está escrito en una pizarra y el café es mejor de lo que tiene derecho a ser. Pedimos huevos y salchichas y nos sentamos junto a la ventana viendo pasar el tráfico peatonal del West Loop en el frío de principios de la primavera. ¿Estás bien?, preguntó. La misma pregunta que siempre hace. Sí, dije esta vez, y lo decía en serio. El acuerdo se cerró limpio. Muy limpio. Asintió, rodeando su taza de café con ambas manos. Nathan ha trabajado con sus manos toda su carrera, y tiene las manos que lo demuestran. Anchas y callosas, llevando permanentemente la evidencia de su trabajo real. Me miró a través de la mesa con la mirada particular de un hermano mayor que te ha estado observando toda tu vida. ¿Sabes en qué no dejaba de pensar?, dijo, cuando me contaste lo que ese tipo dijo en la fiesta, todo eso de arruinado, dependiente, olvidable. ¿Qué? No dejaba de pensar en papá. Sonrió, una pequeña sonrisa. Nuestro padre había trabajado 30 años como maquinista en Gary, Indiana. Nunca había ganado más de $50,000 en un solo año, había criado a 3 hijos en una casa que necesitaba más reparaciones de las que podía mantener, y había muerto a los 71 años, sin haber hecho sentir pequeño a nadie en un salón de baile ni una sola vez. Él también se habría ido de esa sala. Lo habría hecho mucho más rápido que yo, dije. Nathan se rió. Sí, absolutamente lo habría hecho. Terminamos el desayuno. Caminamos por Fulton y hacia el río, de la misma manera que solíamos caminar a todas partes cuando éramos niños porque ninguno de los dos tenía coche. El río Chicago todavía mostraba hielo en los bordes, pero el centro se movía oscuro y frío e indiferente a todo lo que sucedía en sus orillas. ¿La extrañas?, preguntó Nathan. Lo pensé honestamente. Extraño a quien pensé que era, dije. No estoy seguro de que sea lo mismo. Asintió. Esa era la respuesta correcta. Nathan siempre ha sabido cuándo se ha dado la respuesta correcta y no insiste más allá de eso. Quiero contarte algo sobre la noche de la fiesta de Navidad. Algo que aún no te he contado. Cuando volví a cruzar el vestíbulo del Fairmont y salí a Monroe Street, antes de llamar a mi hermano, antes del Uber, antes de todo eso, me quedé en la acera durante unos 3 minutos e hice algo que normalmente no soy un hombre que hace. Lo sentí. Todo el peso de 2 años de observar y saber y no decir. La risa que Claudine dejó que sucediera. La satisfacción de ver la cara de Derek Callewa pasar de la actuación al pánico en unos 8 segundos. El aire frío, las luces sobre el hielo, el hecho de que tenía 46 años y estaba solo fuera de una fiesta de Navidad con un traje de 4 años un viernes por la noche. Me permití sentirlo todo, no para regodearme, no para caer en espiral, solo para asegurarme de que no estaba pasando por alto algo importante. Porque aquí está la cosa que he aprendido en 20 años de hacer lo que hago. Mirar empresas, mirar números, mirar a la gente, e intentar ver más allá de lo que presentan a lo que realmente hay allí. El error más caro que una persona puede cometer es confundir lo que ha ganado con lo que realmente importaba. Gané esa sala en un sentido muy real y práctico. Sabía algo que Derek Callewa no sabía que yo sabía. Y lo usé con precisión en el momento exacto en que él asumió que tenía todo el poder. Eso es real. No pretendo lo contrario. Pero también perdí algo en esa sala. No ante Derek Callewa. No ante Claudine. Ya lo había perdido mucho antes de esa noche. Probablemente. Había perdido el matrimonio que pensé que tenía. La versión de nosotros que solía correr juntos por el lago y discutir sobre la cena y quedarse despiertos hasta muy tarde hablando de cosas que no importaban y que, por lo tanto, eran exactamente las cosas que sí importaban. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Puedes tener razón y aún así llorar lo que te costó tener razón. Hay una cosa más que quiero decirte. En abril, recibí una llamada de un número que no reconocí. Un código de área de Chicago, pero no uno que conociera. Contesté. Señor Briggs, una voz de mujer, profesional, clara.
Mi nombre es Renata Cole. Soy gestora de carteras en Lakeview Capital. Tenemos un contacto mutuo que me sugirió que me pusiera en contacto. Estamos considerando una posición minoritaria en una empresa de tecnología de contenido, y valoraría su perspectiva sobre el sector. Tengo algo de tiempo el jueves por la tarde, dije. A las 2. Eso funciona, dijo ella. Iré a verte. Se presentó en nuestras oficinas de Adam Street a la 1:58, lo cual noté porque es el tipo de cosa que noto. Tenía 42 años, directa de la manera en que las personas que son muy buenas en su trabajo se vuelven directas. El tipo de persona que no pierde los primeros 5 minutos de una reunión estableciendo credenciales porque las credenciales hablan por sí solas. Conocía la empresa sobre la que preguntaba mejor de lo que la mayoría de la gente de su nivel se molestaría en hacerlo, y rebatió 2 de mis puntos de una manera que era correcta y bien fundamentada. Después de 1 hora, se levantó para irse y luego se volvió en la puerta. El acuerdo del grupo Calewa, dijo. Leí sobre él en la prensa especializada. La forma en que se estructuró fue inusual. Encontramos que las estructuras inusuales funcionan mejor, dije. Ella asintió, estudiándome con la misma atención evaluadora que reconocí porque la uso yo mismo. Inusual generalmente significa que la persona que dirige el acuerdo sabía algo que todos los demás no sabían, dijo. A veces, dije, ella sonrió. Estaré en contacto, señor Briggs. Lo estuvo, pero esa es una historia diferente para otro día. Mi nombre es Lawson Briggs. Tengo 46 años. Soy socio de capital privado en Chicago, Illinois. Hace 6 meses, un hombre en un salón de baile alquilado me miró delante de 200 personas y me llamó arruinado, dependiente y olvidable, mientras mi esposa estaba a su lado y se reía. Lo que quiero decirte, lo que volvería atrás y me diría a mí mismo de pie en Monroe Street en el frío de diciembre es esto. Ser invisible no es lo mismo que no ser nada. La posición más poderosa en cualquier sala es aquella en la que sabes más que nadie sobre lo que realmente está sucediendo. Y eliges cuidadosa y deliberadamente cuándo usar ese conocimiento. Había sido invisible en ese salón de baile durante 40 minutos. Nadie me miró 2 veces. Nadie me incluyó en una conversación que importara. Era exactamente lo que asumían que era. Y luego no lo fui. Habrá una noche en tu vida. Tal vez ya ha sucedido. Tal vez está por venir. Donde alguien en una sala llena de gente decide convertirte en el ejemplo, decide usarte como prueba de algo, decide que eres la persona menos importante en el espacio. Déjalos. Déjalos hacer ese cálculo. Déjalos que se sientan cómodos en él. Déjalos hacer lo que la gente hace cuando cree que ha identificado correctamente con quién está tratando. Y luego, cuando el momento sea exactamente el correcto, muéstrales quién eres en realidad. No por venganza, no por la audiencia. Ni siquiera por ti mismo, en realidad. Muéstraselo porque la verdad tiene una forma de imponerse eventualmente. Y la única pregunta es si estás listo cuando lo hace. Yo estaba listo y sigo en pie. No fue la venganza. No fue el acuerdo ni la sala de juntas ni ver la cara de ese director ejecutivo palidecer. Fue el hecho de que Lawson pasó 2 años sabiendo y no dijo nada. No porque fuera débil, sino porque estaba esperando el momento adecuado. La mayoría de nosotros, en el segundo en que nos sentimos irrespetados, reaccionamos. Respondemos de inmediato. Queremos que la gente sepa que lo sabemos. Pero la verdadera confianza no necesita una audiencia. Solo necesita el momento oportuno. Lo más poderoso que puedes hacer cuando alguien te subestima es dejar que lo hagan. Sigue construyendo. Sigue observando. Y cuando el momento sea el adecuado, no necesitarás levantar la voz. La sala se quedará en silencio por sí sola. Esa es la lección que saqué de la historia de Lawson, de todos modos. ¿Qué sacaste tú de ella? Déjalo en los comentarios.